Como magistrado de carrera, durante 6 años estuve denunciando la corrupción judicial. Ahora, como abogado, llevo otros 6 años denunciando la corrupción judicial. Una de las juezas a las que denuncio, con pelos y señales, es la jueza Beatriz Viedma. Esta jueza, como se publica ayer, tiene más de 30 denuncias que se le han interpuesto en el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora esta jueza, que yo llevo denunciando desde el 2015, como mínimo, lo que trata simplemente es de, con una causa, obtener la protección de esas personas que puedan tener un interés legítimo o no en esa causa judicial. Quiere, con la causa del hermano de Pedro Sánchez, que se borre todo lo que lleva haciendo 10 años. Como eso presuntamente puede importar políticamente a alguien y a determinados medios de comunicación, trata de que estos la ensalzan y demás, y ella intenta aprovechar esto para tapar lo que lleva 10 años haciendo. Pero es evidente que ningún ciudadano español, ninguna persona, ningún político, ni ningún medio de comunicación decente puede, con una cosa, tapar la otra. Si el hermano de Pedro Sánchez tiene que ser investigado, que sea investigado. Pero por supuesto, Beatriz Viedma Rojano, por la misma regla, por el mismo Estado de Derecho, tiene que responder de los actos que ha llevado a cabo. Como sabéis, denunciamos con documentación pública y oficial que Beatriz Viedma Rojano es una violadora de derechos fundamentales, es una represaliadora que lleva a cabo actos de contenido político en las puertas de los juzgados. Ayer, precisamente, ya en los medios de comunicación saltan a la luz cómo tiene más de 30 quejas, denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente Beatriz Viedma Rojano es una de las juezas a las que se dirige la concentración del lunes que viene, el 7 de abril de 2025 a las 9:30 horas en el Consejo General del Poder Judicial. Además de esto, salen ahora unos vídeos de cómo ataca a una abogada, cómo represalía a una abogada que precisamente ya había llevado a cabo actuaciones en los juzgados de Beatriz Viedma y respecto de la cual Beatriz Viedma ya se había reunido con otros jueces. Inaudito, absolutamente. Entendemos que nadie decente puede tratar de justificar estos hechos, y estos hechos son de ahora. Lleva desde el 2015 a ahora. Como sabemos que nos ves, Beatriz, o tienes personas encargadas, desde aquí te mandamos un saludo, y si una sola palabra de esta que decimos es mentira, ya sabes, nos lo dejas en comentarios. No nos vamos a conformar ya con que los jueces que han cometido ilegalidades o irregularidades sean expulsados de la carrera. Los queremos cumpliendo las condenas y, en su caso, la prisión que corresponde, porque cuando se ataca a ciudadanos y a abogados, se les somete a procedimientos judiciales absolutamente ilegales por el mero hecho de defenderse en causas judiciales, eso no solamente conlleva la inhabilitación, sino que conlleva penas de prisión. A los que hayan cometido actos castigados con pena de prisión, no nos vamos a conformar que solamente sean expulsados de la carrera. Por eso os pido desde hoy que actuéis. Tenemos incluso ya vídeos donde se han publicado en las redes de denunciantes de corrupción, en donde sale claramente lo que hace esta señora. Han filtrado esos vídeos donde ella sale tan contundente contra el hermano de Pedro Sánchez. Perfecto, pero la vamos a ver luego bien sumisa cuando son otros las personas. Las personas a las que pregunta es muy distinto de quién sea. ¿Abogada a la que represalía? ¡Qué contundencia! A pesar de que incumpla todas las normas, todos los derechos del investigado y a pesar de que sea una represalia. Cuando pregunta al hermano de Pedro Sánchez, ¡qué gallardía! Pero cuando está delante Emilio García-Medio Cancho, el decano, ¿cómo se justifica Beatriz de lo que hace? ¿Y cómo acepta las groserías de Emilio García-Medio Cancho, marqués de Barbapapado? Él como denunciante perjudicado y Viedma como instructora, en una causa en donde previamente se habían reunido para atacar al supuestamente investigado. En fin, todo muy bonito. Están los vídeos, está la documentación pública y oficial. ¿Es eso mentira, Beatriz? ¿Siempre instruyes así? Bueno, yo te conozco bien, he sido instructor, he sido juez de lo penal, cosa que tú no has sido, he sido decano, cosa que tú no has sido, he sido miembro electo a sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, cosa que tú no has sido, soy abogado, cosa que tú no has sido, en fin.
te vamos a dar una pequeña lección. Ya no soy juez, ahí tenemos la toga, ya no soy juez, que es lo que te gusta a ti, por ilegalidades como la tuya, pero a ti, en concreto, de la causa, te expulsé, me duraste 1 minuto. Luego ya sabemos que el consejo que ese mismo que te ha permitido hasta 30 y tantas denuncias sin consecuencia ninguna, ese mismo pues os ha protegido, pero veremos si sigue protegiendo nosotros con la legalidad, con derechos, respetando los derechos de todo el mundo. Vamos a hacer una concentración para explicar lo que haces. Vamos a llevar la sentencia al Tribunal Constitucional, vamos a llevar las juntas de jueces represaliadoras y todo eso. Y haremos un manifiesto, lo leeremos y pondremos unas denuncias. Estamos empezando. De momento ya ahora salta a la luz de que Beatriz Biedma tenía 30 y tantas denuncias o 30 denuncias, unas cerradas, otras no cerradas, pero evidentemente siempre ha tenido la bula del anterior Consejo General del Poder Judicial, ese de Carlos Lesmes. También tiene la bula de determinados medios de comunicación, especialmente en Extremadura. ¿Y qué relación tendrán esos periodistas con Beatriz Biedma? ¿Ha habido alguna causa judicial donde haya estado involucrado los periodistas que hablan bien de Beatriz Biedma con Beatriz Biedma? Por ejemplo, ¿alguna causa judicial? ¿Sí? ¿No? Lo sabemos, Beatriz, lo sabemos todo. Habla muy bien de ti, que es magnífica. Pero ¿ocultan que había una causa o varias causas? Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Todo lo tenemos, Beatriz, tú no te preocupes, que nosotros sí que somos juristas, jueces. Ahora ya no ejercemos, como dices tú. Tú sí, no sabemos cuánto te queda. Ya sabemos que te estás agarrando, intentando vender a la gente, a las acusaciones, a los medios de comunicación que puedan tener interés en el tema del hermano de Pedro Sánchez. Estás te queriendo vender la burra con tú y la gente que pertenece a tu grupito. A tu grupito ese de jueces represaliadores, que os reunís, que prejuzgáis, que amenazáis a gente, que amenazáis a abogadas, que perseguís a abogadas, incluso tu amiguita Marta Hernández, también violadora y reconocida por el Tribunal Constitucional, ese grupito de gente guay que sois, con millones medios, con todo eso en los apellidos, guión medio, son los famosos marqueses de guión medio de toda la vida en España. Os reunís, perseguís. El último vídeo es muy revelador de esa abogada que es abogada de un señor que imputáis en secreto, que os reunís contra él. Lo mismo que yo denuncié, exacto. 8 años después lo seguís haciendo. Intentáis ir a por él, no podéis, porque se tienen que echar para atrás Emilio García-Medio Cancho y otros, dais trato de favor a abogados, como no podéis por ahí, lo intentáis por otro lado, en Almendralejo Marta Hernández, Marta Hernández luego te pasa a ti una causa y acaba imputada la abogada de este señor, le tomas declaración por videoconferencia con un cúmulo, con eso solamente ya deberías estar donde corresponde. ¿Es algo mentira, Beatriz? Una coma, no una palabra, una coma. Entonces, bueno, de momento, al parecer tienes 30 y tantas denuncias. Y nosotros vamos a, como hemos explicado ya, amigos, vamos a poner de cada ilegalidad que haya cometido Marta Hernández Sánchez, Beatriz Biedma Rojano, José Antonio Patrocinio Polo y Emilio García-Medio Cancho, marqués de Barbapado, y su mujer Samantha Reynolds, cada ilegalidad que hayáis cometido en los últimos 10 años la vamos a denunciar en todas las instituciones y organismos oficiales. Vas a saber todo el mundo quiénes sois. Y no, Beatriz, no te va a valer llevar a cabo la causa del hermano del señor Pedro Sánchez. En cuanto a las acusaciones, a todo el mundo, esta señora que está tratando de hacer esto, en realidad os voy a decir una cosa, está cargándose la causa. Porque todo esto evidentemente va a tener repercusión en la causa. Ha impedido incluso que yo me pueda personar en la causa por que tengo un canal de YouTube, cosa que es ilegal. Hay mucha gente que tiene canal de YouTube, por ejemplo, el abogado Aitor Guisasola, que está personado en causas del Tribunal Supremo y que comenta luego perfectamente, siempre y cuando se respete la ley. Tenemos derecho a la libertad de expresión e información. A Beatriz no le gusta. ¿Por qué no querrá que yo entre en la causa? No lo sé. Pero también me he personado en una causa para recuperar 10 millones de euros de la hacienda pública, de todo el dinero.
Curiosamente, en esa causa, Marta Hernández aún no ha contestado. Beatriz Biedma ha dictado en el mismo tiempo un montón de resoluciones para impedirlo. Ellos juegan así. Pero bueno, es muy bueno saber, Beatriz, que cuando hagamos la concentración el lunes, donde tú eres una de las máximas figuras, ya tienes 30 y tantas denuncias. Vamos a ver este consejo que es nuevo. Evidentemente, el promotor creo que ha sido renovado, pero bueno, este consejo veremos hasta cuándo os va a tapar, ¿eh? Evidentemente, habéis conseguido todo esto por falta de publicidad y por falta de unión de la gente. Ciertamente hay algo de publicidad ya, unión sigue sin haber mucha, pero en la concentración sí que vamos a ir un número de personas suficientes que vamos a ir exponiendo y denunciando, no solamente eso, denunciando lo que llevas a cabo. Son cosas gravísimas, son violaciones de derechos humanos que te consienten, son actuaciones políticas castigadas con graves, con sanciones disciplinarias, son infracciones disciplinarias muy graves y graves las que lleváis a cabo y que os lo llevan permitiendo años. Lo hacéis además ya sabiendo, creyendo que vais a tener impunidad eterna. Por ejemplo, decidir reuniros en la puerta de los juzgados, algunos incluso con togas, para censurar la actuación del Congreso o de determinados grupos parlamentarios. Eso un ciudadano lo podrá hacer, un juez no, porque está castigado en la ley orgánica del Poder Judicial como falta grave por un lado y muy grave por otro, dependiendo el incumplimiento de los deberes judiciales y por otro lado el censurar en la condición de juez. Pero también os reunís contra ciudadanos y abogados, a veces sin convocatoria, sin orden del día. Todo consta en documentación pública y oficial. Y crees que simplemente que con esto te iban a upar, te iban a tapar todo, pero probablemente, salvo esos periodistas o esas periodistas a las que has instruido tú causas, que luego han ido contra otras personas, esas periodistas hablarán bien de ti, pero no es porque tú seas muy buena y demás, es porque han llevado causas en donde a ninguna de las dos os interesa que se remuevan mucho, a que no. Yo lo tengo porque hay ciudadanos en los juzgados como denunciantes de corrupción, propios ciudadanos, que pueden hacer revelaciones públicas de esas ilegalidades, incluso ciudadanos afectados directamente, decir, oye, mira, la periodista, la jueza, esta causa, mira lo que ha pasado aquí, mira luego lo que pasa, en fin, Beatriz, tú sabes. Así claro que hablan bien de ti, ¿eh? Pero la verdad no se puede tapar con unas mentirijillas. Dicen, oye, qué buena es muy meticulosa. Lo hizo una periodista que tenía una causa que tiene causa, que tenía causa, que tú le has instruido causas. Claro, así cualquiera, Beatriz, así cualquiera, así cualquiera. Eso es trampa, así cualquiera. Y la periodista hay que ser más ecuánime, y contar, por ejemplo, lo que ha pasado en esa causa, al final, o en otras causas que puedan existir. Entonces, ese es el precio, es eso es cómo consigues tú que hablen bien de ti, Beatriz, por ejemplo, en esta causa. Yo no digo que lo hayas hecho tú, instruiste tú, llevaste tú, y ahí están las causas. Las juntas de jueces están ahí, las violaciones de derechos en tu juzgado por no llevar a cabo el habeas corpus está ahí. Pero lo mejor de todo es que ya hay vídeos. Esos no los sacan tus amigos de la prensa, ¿que no? Bueno, tuyos no. Esos que te ponen también, ¿eh? Pero cuando, mira cómo, la declaración del hermano, ¡hoy! ¡Qué bien la jueza! Vamos a poner todos, Beatriz, ¿eh? Esos otros ciudadanos que te han sufrido, que los pongan también. No hay ningún problema, ¿no? Ahora dices que según dicen, que se van a cortar las declaraciones, los vídeos. Ya no nos interesa que se saquen vídeos, ¿eh? Ya no nos interesa. Hay uno muy interesante, te recomiendo que lo veas, lo reconocerás porque supuestamente eres tú la que hablas, la jueza que hablas, de una abogada. Es muy interesante, Beatriz. Me voy a poner un día la toga, me voy a disfrazar de juez y te voy a dar otra clase de derecho gratis. Esta primera, vamos a llamarlo Barrio Sésamo Judicial. Te voy a dar una clase de derecho gratis, con la toga puesta y todo. Me voy a disfrazar. Ya sabemos que yo ahora no soy juez, no, soy abogado, pero sobre todo soy ciudadano español, que tiene dos cositas para ejercer sus derechos y para que no le pisoteen. Te vamos a dar una clase de cómo se toma una declaración
a un investigado, de cómo los derechos que tiene, de cómo se lleva a cabo, de quién tiene que estar presente y de el derecho de abstención, porque si tú ya has intentado perseguir a esa abogada o a ese ciudadano reunida con jueces, tú no puedes llevar esa causa. Entonces te vamos a dar una clase para refrescar conceptos. Quizás te venga bien, porque se te han quedado un poquito anquilosados. En todo caso, y para refrescar conceptos también, iremos el lunes día 7, este lunes, a hacer la concentración. Nos vas a permitir que hagamos historia, Beatriz. Como sabemos que ves el canal o gente que la ve, desde aquí a todos un saludo. Y por supuesto, igual, esto es recíproco. Igual que vosotros veis el canal y tenéis información, los demás también tenemos información y sabemos quién, pues incluso porque es muy curioso un día. Hay un pagafantas encargado de ver el canal que resulta que nos lo cuenta un pagafantas porque está criándole el hijo a una señora que tenía un problema en la pierna y esta señora que tiene el problema en la pierna son los que nos mandan los vídeos de lo que está haciendo el pagafantas que le está criando a su hijo. Abogado, vamos, les doy pagafantas. Empieza por ahí, acaba por A. Entonces, si no estás viendo, hombre, pues si nos lo pasa, no creo que sea delito, ¿no, amigo? Hasta las capturas de pantalla de esa persona. Yo creo que no. También sabemos quién eres, dónde estás y demás. No hay ningún problema. Si alguna ilegalidad, tú ya sabes. Solo lo comentas a quien se lo tenga que comentar y ya está. Y nosotros cualquier cosita también nos responderemos por 10. O sea que todos sabemos ya aquí quién está, porque ya Beatriz nos ha dejado muy claro que ve los vídeos, que no le gustan y que por eso no se puede entrar en causas judiciales. Bueno, pues aquí estamos todos y a todos vosotros, amigos, os cito el día 7 de abril de 2025 a concentrarnos, respetando la ley, respetando los derechos fundamentales, a concentrarnos y a denunciar el que quiera. Allá habrá un equipo de juristas para informaros, que podáis poner las quejas, denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. A esta señora es una de ellas, ya tiene 30 y tantas, imaginaros. Ayer, curiosamente, salen en la prensa ya en portada, sale Beatriz Viedma con sus denuncias y demás. Bueno, pues iremos poniendo, como digo, por cada hecho una causa. Y iremos explicando quizás por qué hablan bien unos periodistas de ella, por qué hablan bien mal o regular, en fin, todo eso, ¿no? Y no permitamos nadie, ni las acusaciones populares, ni ningún medio de comunicación, que se violen derechos fundamentales de hombres, de mujeres, de niñas y de niños por alguien, por personas que luego intentan que traten de limpiarlo todo y buscar el beneplácito de una parte de la sociedad por llevar a cabo una causa que puede beneficiar a X, a Y o a Z. Eso no es viable. Si el señor hermano de Pedro Sánchez tiene que ser juzgado, que sea juzgado, pero si la jueza ha cometido también ilegalidades, que también responda de ellas. Si hay 100 millones de euros perdidos en Badajoz o que se han defraudado la hacienda pública, que esa causa avance y no esté paralizada. ¡Qué diferente causa! 100 millones paralizada, no avanza. Esta, que empezó por 1,5 millones, luego será mentira y demás, va como un tiro. ¿Qué cosas más raras pasan en Badajoz? Pues para todo eso, concentración el 7 de abril de 2025, este lunes a las 9:30 horas, con el lema "Fuera ya jueces violadores, represaliadores y que hacen política". Y uno de esos jueces es Beatriz Viedma Rojano. Y no te vamos a permitir que utilices una causa judicial para tapar lo que llevas haciendo desde el año 2015. Todo acreditado con documentación pública y oficial. Y que yo te denuncié siendo magistrado durante 6 años. Y ahora llevo 6 años siendo abogado. Y si mañana dejo de ser abogado, lo haré como ciudadano. Tú vas a pagar. Tú junto con los otros vas a pagar. Y no vas a pagar solamente, la ley te tiene que sacar de la carrera judicial. Eres un peligro para los ciudadanos. ¿Por qué? Ejemplo, lo que le acabas de hacer a esa abogada con esa declaración infame desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos fundamentales y los derechos humanos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un país normal, por mal que funcione en Occidente, ayer vimos cómo cómo imputaban al expresidente de Francia, cómo condenan a una de las políticas más importantes aquí en Francia, aquí al lado, y sin embargo aquí vemos la impunidad de esta gente. Un país medio normal a la larga no puede consentir, por ejemplo, esas reuniones contra ciudadanos o incluso ya esas declaraciones tomándolas sin cumplir un solo requisito legal, sin respetar un solo derecho fundamental. Y lo malo, Beatriz, es que estás grabada. ¿Qué van a decir ahora? ¿Eso es válido? ¿Te atreverías a haber tomado así declaración al hermano de Pedro Sánchez? A ver si tienes lo que hay que tener. Cordobesa asintomática. Esto es broma. A mí no me pareces cordobesa. Dicen que eres cordobesa algunos amigos tuyos de la prensa. A mí no me lo parece. Pero a ver si tienes lo que hay que tener para tomar declaración así al hermano de Pedro Sánchez. No, a que no. Todo eso pensando que no iba a salir de ahí. Bueno, pues ya lo tienes en las redes y esa declaración ahí está. Y veremos qué puedes hacer. Eres tú. Además, se te reconoce perfectamente. Y es tu juzgado. Tomaste tú la declaración, ¿no? Eso te va a costar la carrera probablemente, en cuanto se sepa. No te preocupes, que lo vamos a preparar todo fenomenalmente y a ver qué es lo que dices. Y en cuanto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, que tanto habla, se está persiguiendo a mujeres, a niñas y a abogados que están violando sus derechos fundamentales y ese vídeo evidentemente es demoledor. ¿Hasta cuándo se va a consentir esto? Ya qué excusa vamos a dar, teniendo ya la grabación, el vídeo, las juntas de jueces contra esas personas que luego son imputadas y que luego se les trata así. ¿Hasta cuándo? ¿Eso se va a proteger? Se va a proteger también desde el Consejo General del Poder Judicial. Hay políticos que eso lo van a permitir. ¿De verdad? Bueno, pues conseguiremos que eso no se permita en este país en pleno siglo, en pleno 2025. La época de la escopeta nacional, la época de los santos inocentes, pues probablemente en algunas localidades vemos que intenta estar vigente, pero por supuesto ya eso no es viable, no es posible. Por todo eso, amigos, os pido que colaboréis, que os hagáis miembros del canal, que os suscribáis y que, quien pueda que vaya allí el lunes 7 de abril a las 9:30 horas. Como insisto, esta señora ya acumula 30 y tantas denuncias en el Consejo General del Poder Judicial. Desconocemos de que puedan venir o no. Suponemos que algunas serán por declaraciones como las que lleva a cabo con esa investigada que era abogada. No nos olvidemos que todo es por cómo actuó en un procedimiento que no le gustó mucho a una jueza después de haberse reunido ya contra ella, contra su cliente y contra ella, y la acaban imputando y encima la llevan a cabo esa declaración. En fin, amigos, esto es lo que hay y les queda muy poco, pero por eso tenéis que colaborar. Y como nos estás viendo, Beatriz, pues un saludo. Nos vemos jurídicamente, jurídicamente. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.